Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alfredo Vallejo, soy abogado litigante y fundador de Todo Legal MX, en donde podrás encontrar orientación, asesoría, gestión o trámite dentro de las diferentes áreas del derecho. Si tú quieres más información, puedes consultar en la página todolegalmx.org. Cumplir con tus obligaciones te da paz y tranquilidad emocional en tu vida, pero has de saber que si no cumples con la obligación de dar alimentos, puedes llegar incluso a prisión. Mi nombre es Jorge Alfredo Vallejo y el video de hoy será el incumplimiento para dar alimentos y su procedimiento de carácter penal. Para hablar sobre el incumplimiento de dar alimentos, primero tendría que mencionar cuáles son los elementos que lo generan. Y lo primero es que cuando mami y papi se quieren mucho, entonces tienen un par de hermosos hijos y entonces estos hijos necesitan subsistir de alguna manera. Y sucede que la madre o el padre no quieren proveer a sus hijos. En los casos comunes, pues ya sea papá o mamá se retiran y no dan alimentos, y en los casos más extremos ninguno de los dos quiere obligarse sobre sus hijos y entonces se lo entregan a un tercero, llámese abuelos, llámense tíos, llámense hermanos incluso, y simplemente desaparecen. Pero sabemos dónde se encuentran y que tienen un trabajo estable, es decir, pueden proveer, pero simplemente no quieren cooperar hacia sus hijos, no quieren proveer a sus hijos. Entonces, ahora sí, el incumplimiento para dar alimentos es cuando la persona que en este momento tiene a cargo a los menores, y se le llamará acreedor alimentario, le reclama a la persona que tiene la obligación de dar estos alimentos y no los provee, y a este se le va a llamar deudor alimentario. Muy bien, ahora sí, ¿cómo procedería una denuncia penal por incumplimiento para dar alimentos hacia la persona que está actualmente desobligada? Bueno, primero tendríamos la persona que se encuentra con este derecho de reclamarlo, acude al Ministerio Público e inicia un procedimiento de querella, que es decir, solo la persona agraviada puede ir directamente a reclamar su derecho. Como estamos hablando de una causa penal, únicamente en este video se va a abordar sobre cuál sería el procedimiento penal, porque también se puede reclamar esto por vía civil, pero también se mencionará en otro video. Cuando se realiza la denuncia de carácter penal, lo que sigue es que el Ministerio Público va a mandar a llamar a la persona que se encuentra actualmente obligada. En esta etapa de investigación, realmente lo que va a verificar el Ministerio Público es si ya existe un documento escrito en donde ya hay una obligación planteada, o si hay una sentencia judicial, es decir, ya se llevó algún trámite de divorcio o algún trámite de pensión alimenticia y ya se decretó un monto para pagar pensión. Si el Ministerio Público tiene estos elementos, lo que va a suceder es que va a ir por la persona o personas obligadas para proveer alimentos, los va a detener, los va a resguardar en el Ministerio Público y posteriormente los va a consignar a un juez de carácter penal. Aquí es cuando comienza el procedimiento legal, digamos la parte más concreta, la más importante, la más fuerte, porque entonces ya ante un juez se va a decidir la situación jurídica de la persona que no está proveyendo estos alimentos. ¿Cuáles serían las consecuencias penales por incumplir con estos alimentos? Bueno, de entrada esto es algo que solamente lo va a decidir un juez penal, no es algo que diga ni el Ministerio Público, ni el DIF, ni el abogado defensor, ni la Fiscalía, ni ninguna otra persona. Solamente el juez penal va a decidir qué pasa. Y las consecuencias de no cumplir los alimentos, es decir, lo que va a suceder si yo no cumplo con dar alimentos, van a ser las siguientes. De entrada, la pérdida de los derechos familiares sobre el menor, es decir, la guarda y custodia o las convivencias con el menor. Pero ojo, aunque se pierdan los derechos aunque se pierdan los derechos familiares, subsistirá toda la vida el pagar los alimentos.
o sea, no es una salida. O la otra es una prisión cómoda de 3 a 5 años en el reclusorio, del cual pues es una cuestión optativa, es decir, el juez va a decidir si le quita los derechos familiares o le da prisión de 3 a 5 años. Es una u otra. La otra es un pago de multa que va a radicar entre 1,000 salarios mínimos y 400 salarios mínimos. Hablo ahorita en salarios mínimos y no en UMAS para no confundir, pero finalmente las UMAS y los salarios mínimos son exactamente lo mismo, lo que vale actualmente un salario por un día, en una jornada de 8 horas. La otra es que se tenga que hacer la reparación del daño. La reparación del daño va a consistir en pagar lo adeudado. Es decir, si yo no he proveído de dar alimentos en 10 meses, pues para poder iniciar un proceso de salida o de cumplimiento ante el juez, tendría que pagar el equivalente de esos 10 meses que no pagué. Y la otra es que si el adeudo supera 90 días de incumplimiento, el juez puede solicitar que se vaya a un registro de deudores alimentarios que lo controla el registro civil. Dependiendo en el estado de la República donde se encuentren, se va a determinar si se registra o no se registra, aunque en la mayoría de los estados ya se encuentra esta institución que normalmente la regula el registro civil. Posteriormente, la persona que incumplió penalmente tiene una consecuencia grave. Como toda causa penal, el castigo normalmente es prisión. Y aquí debemos tener en cuenta varios factores. Yo me puedo librar de la prisión si soy incumplido en los alimentos o que la persona que me los reclame se asegure de un estado de prisión para la persona que no cumplió. Bueno, de entrada debemos entender que la prisión solamente se da en el carácter penal, no en el civil. Ya posteriormente se hablará en otro video. En este caso concreto, el objetivo es detener a la persona y corregirla mediante prisión. Pero debemos entender principalmente un factor. El incumplimiento para dar alimentos no es considerado constitucionalmente un delito grave. Por lo tanto, hay medidas diversas para sustituir la pena de prisión para el que está sometido a ella. En este caso, hay unos requisitos muy específicos en el Código Penal para sustituir las penas. En este caso concreto, sí se podría sustituir la prisión por otra cosa, siempre y cuando no seas primodelincuente, es decir, sea la primera vez que sucede este delito o que no se haya cometido un delito grave o que no se tenga un procedimiento al mismo tiempo de carácter penal, por supuesto, no se tenga otro delito al mismo tiempo que estoy solucionando este primero, que sería el de incumplimiento para dar alimentos. Otro factor muy importante es que el objetivo principal no es que vaya a la cárcel, sino de que dé cumplimiento. Por lo tanto, se puede solucionar este conflicto pagando la reparación del daño, que ya quedamos que es lo adeudado a la persona acreedora, y la persona que se encuentra en prisión en este momento o que se le sentencia en prisión tiene derecho a reclamar algo diferente que sustituya su privación de la libertad en un centro de reinserción social. Sin embargo, la mejor recomendación evidentemente es cumple tus obligaciones alimentarias. Y 2, otro elemento es no puedo ir a prisión si no hay decretada una pensión ya de manera escrita. Porque una cosa es decir, no ha cumplido con los alimentos de palabra, y la otra es que se tenga un documento escrito. Ojo, el DIF acostumbra llamar de manera conciliatoria a las partes para firmar un convenio y entonces se fije una pensión alimenticia. Esta ya se tendrá por buena si las dos partes la firman. Pero si no se ha dado esta situación, se tendría que hacer por una vía civil y primero reclamar los alimentos, y ya una vez que el juez dice cuánto es lo que se tiene que dar de alimentos, será sobre ese monto y sobre ese lapso si hay cumplimiento o no. Si te gustó este video, por favor dale like,
Suscríbete, dale clic a la campanita y quédate pendiente de los próximos videos. Y si tienes alguna duda, algún comentario, con gusto te puedo resolver en la parte de abajo en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos la próxima.